primera jornada universitaria de neuroetología. El tema a exponer son las funciones cognitivas. En este caso, los integrantes del grupo son Selena Flores Escobar y mi persona Ezequiel Flores Lima, quienes estaremos exponiendo lo que son las definiciones etimológicas de las funciones cognitivas, como también el antecedente histórico de la misma y la ubicación en la estructura cerebral, como también el estudio etológico relacionado con el tema. Como primer punto tenemos lo que es la definición etimológica de las funciones cognitivas. La palabra función proviene del latín funtio, que significa ejecución o ejercicio de alguna facultad, función, cumplimiento del deber. También proviene del verbo fungi, que significa a su vez cumplir, desempeñar una función, satisfacer, pagar, emplear, gozar de. La palabra cognitivo está formado por raíces latinas y significa relativo al conocimiento. Su componente léxico son el prefijo co, que es junto o unido, y también nocere, que significa conocer, más el sufijo tivo, que es relación, pasivo o activo. La cognición implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución de problemas, la toma de decisiones, que forman parte del desarrollo intelectual y la experiencia. Los autores Salamanca y Sánchez en 2018 definen las funciones cognitivas como aquellos constructos psicológicos que nos permiten aprender y entender el mundo que nos rodea. Continuando con los antecedentes históricos, tenemos una etapa precientífica y una etapa científica. La etapa precientífica es aquella en donde se dan las aportaciones filosóficas. Inicia con la etapa precientífica. Platón, que vivió en el siglo 400 a.C., creía que los recuerdos son grabados en una tabla dentro de nuestra estructura cerebral. Mucho tiempo después, René Descartes, a finales de 1500 e inicios del 600, hace la distinción entre la mente y el cuerpo, y esto permite hablar del dualismo. Posteriormente, John Locke, en el siglo XVII, considera el pensamiento como una serie de imágenes mentales. Muy contemporáneo de Locke está George Berkeley, que nos habla de la justicia y la verdad, y que estas no podían explicarse eficazmente mediante imágenes. Estos razonamientos lógicos no son suficientes para explicar la mente. Es por esto que también explicaré la etapa científica, en donde iniciamos con el estructuralismo. Su máximo representante es Wilhelm Wundt. Él estudió la manera en que las percepciones se sintetizan mentalmente desde una técnica introspectiva. Siguiendo con el funcionalismo de William James, en donde resalta la importancia de la correcta funcionalidad de los procesos mentales como una estrategia evolutiva. Siguiendo con Pavlov y Skinner, que su estudio se basó en lo observable. Continuaré explicando en qué contexto se propone la definición de funciones cognitivas. Las crisis que surgieron en la psicología en los años 30 y 40 del siglo XX supusieron el fin de viejas grandes escuelas, como el conductismo y la Gestalt. Entonces sentaron las bases de un nuevo movimiento, el cognitivismo, la psicología de las ciencias y procesos cognitivos. El nacimiento del cognitivismo se debe en gran parte a las ideas introducidas en la investigación de la inteligencia artificial, ciencias de la computación y cibernética. En la década de 1950, el psicólogo George Millen propuso la idea del cognitivismo. La fecha del nacimiento de la psicología cognitiva es el 11 de septiembre de 1956, en el Simposio de la Teoría de la Información en el MIT, que incluyó tres conferencias muy importantes. Posteriormente, en 1960, Jerome Brunner y Miller fundaron el primer centro de investigación cognitiva en la Universidad de Harvard, y en 1971 se estableció el primer departamento de ciencias cognitivas en la Universidad de California en San Diego. Brunner nos dice que los procesos de clasificación y actividades como la percepción y la memoria son parte del resultado de estrategias individuales de agentes activos. En cambio, Miller y sus colegas proponen una nueva teoría del comportamiento, que está relacionada con la investigación de la inteligencia artificial, y concluyen que detrás de cada acción se encuentra un plan similar de un programa de computadora. Finalmente, en el desarrollo de las ciencias cognitivas, en la década de 1960, iniciada por Jean Piaget y después por Brunner, el psicólogo estadounidense Ulrich Nisser publicó su libro en 1967 titulado La psicología cognitiva. Continuando con la ubicación en la estructura cerebral, la ubicación de las funciones cognitivas se divide en dos, básicas y complejas, ¿sí? Las básicas son las más primitivas,
las que primero aparecen y hacen posible el desarrollo de las complejas. Inician con las básicas, las nocias, la sensopercepción. Las nocias son funciones cognitivas que perciben, reconocen y almacenan información que ingresa vía sensorial, como la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído. La amígdala compara la información recibida con el contenido de la memoria. Seguimos con la atención. Esto consiste en focalizar selectivamente nuestra conciencia, filtrando o desechando información no deseada. Seguimos con la memoria, que es una de las funciones centrales de la actividad intelectual y es la base de nuestro conocimiento. La memoria puede definirse como un conjunto de habilidades mentales a través de las cuales el cerebro almacena información para su uso posterior. Continuando hablaré de las complejas. La praxis es el resultado de sucesivos movimientos coordinados. Es la capacidad de realizar una acción motriz aprendida, así como la habilidad para realizar movimientos intencionales, deliberados y con propósito. Aquí podemos hablar de la apraxia, que es un síndrome adquirido que se manifiesta como una pérdida del control sobre los movimientos voluntarios. Anexando, es el responsable de la información semántica de las acciones, los gestos, funciones de objetos, junto con las áreas motoras del lóbulo frontal. El lóbulo parietal izquierdo es el que almacena la información espacial y temporal necesaria para realizar movimientos. La praxis consta de 3 fases: idea, plan motor y ejecución. Continuamos con el lenguaje. El lenguaje es la capacidad humana de comunicarse a través de signos lingüísticos, generalmente secuencias sonoras, pero también pueden ser gestos o signos gráficos. Sabemos que el lenguaje tiene varias variables y componentes, ¿sí? La fluidez, la comprensión, la denominación, la musicalidad, la gramática. Por lo tanto, varias regiones del cerebro están bien involucradas en esta función, como así el área de Broca, el área de Wernicke, la corteza motora primaria, la corteza auditiva primaria. En este punto podemos hablar de la afasia, que es un trastorno del lenguaje y se define como la pérdida o deterioro del lenguaje adquirido causado por un daño cerebral. Culminando con la función ejecutiva, podemos definirla como la capacidad para filtrar interferencia, el control del comportamiento, flexibilidad mental y programación psicológica. El autor Millak define las funciones ejecutivas como las rutinas responsables de la monitorización y regulación de los procesos cognitivos durante. Pasando con el siguiente punto, tenemos a lo que son los estudios etológicos. ¿Sabían ustedes que resulta que los seres humanos somos los seres más inteligentes sobre la faz de la Tierra? No existe otro ser viviente con el cerebro tan desarrollado como el de nosotros. Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que existe otro animal que pueda superar cualquiera de nuestras capacidades mentales? Pues resulta que sí, o al menos en algunas de ellas. Una investigación que se realizó en el Instituto de Investigación de Primates en Kioto, científicos han descubierto que los chimpancés nos han dejado un poquito atrás en algunas de las tareas cognitivas. Y aquí es donde les presento a Juno. Juno es un chimpancé que nació en el año 2000 y se encuentra como uno de los primeros primates que nos ha logrado superar en la capacidad mental y su velocidad de reacción. Los científicos, para poder potenciar sus capacidades mentales y cognitivas de Juno, le hacían jugar un juego donde tenía que memorizarlos, la posición en la que estaba, de manera consecutiva. Por ejemplo, tenían que él seleccionar los números del 1 al 9 de manera consecutiva, pero eso para Juno era muy sencillo. Así que los científicos ocultaban los demás números donde estaban, en la posición en la que estaban, pero Juno se lograba memorizarlo, aunque no lo veía, pero ya sabía dónde estaban cada número. Su mayor récord de Juno que tuvo fue la capacidad de memorizarlo, fue en 210 milisegundos. ¿Tú crees que podría superar a Juno en memorizar